para Pichon-Rivière el tema del psicoanálisis, cómo él de alguna manera comienza a dar lugar a todo lo que es la psicología social. Dice, todo este descubrimiento que él hace en cuanto a lo que veníamos hablando de la familia, y se implicó romper con el pensamiento psicoanalítico ortodoxo al que adherí durante los primeros años de mi tarea y a cuya difusión había contribuido con mi esfuerzo constante. Pienso que esa ruptura significó un verdadero obstáculo epistemológico, es decir, un obstáculo es cuando uno tiene, epistemológico tiene que ver cuando uno tiene un conocimiento previo de algo que le resulta un obstáculo para aprender algo nuevo, ¿sí? Para ver algo nuevo. Dice, esto le provocó a él una crisis profunda, cuya superación me llevó muchos años, cuenta su biografía, ¿no? No fue un cambio así, algo rápido, que dice, bueno, descubrí esto. No. Él dijo, yo me adherí, puse mucho esfuerzo en enseñar todo esto y ahora me doy cuenta que no tuve en cuenta todo lo social. Entonces, Pichon entiende que la dimensión de lo vincular no es abordada por la sociología, que se ocupa de los fenómenos macros, ¿no? En cuanto a la sociedad misma, ni por la psicología, que encuentra su pertinencia en los fenómenos psíquicos de sujetos singulares, ni por la antropología, que se ocupa de las subjetividades y cultura. Por ello, se propone crear una nueva disciplina, un nuevo campo del saber dentro de las ciencias sociales, que es la psicología social. Ahora, a todo esto, él va a tomar cosas de Freud, cosas del psicoanálisis. Ahora vamos a ver qué es lo que él va a tomar del psicoanálisis, lo va a seguir implementando. Va a tomar también del autor de George Smith y va a tomar de Melanie Klein, ¿sí? De Sigmund Freud, Freud va a tomar específicamente todo lo que tiene que ver con el consciente, el inconsciente, el subconsciente, ¿sí? Va a tomar de George Smith cuando él habla del mundo interno, ¿sí? Cómo nosotros internalizamos nuestras experiencias, es decir, vamos internalizando nuestros vínculos, vamos internalizando nuestras experiencias, los volvemos adentro, los volvemos parte nuestra. Cada vez que tenemos a una persona adelante, esa persona adelante tiene todo un mundo interno que trae. Cuando trabajamos los grupos, cada uno de los integrantes de esos grupos trae una historia, ¿sí? Trae un mundo interno, tiene una manera de visualizar algo. Si yo te preguntara a vos, mamá, ¿sí? A vos te vendría la imagen de tu mamá, y no solo la imagen de tu mamá, sino tu experiencia con tu mamá, tu vínculo con tu mamá, si fue bueno, si la conociste, si no la conociste, si fue una buena madre, si fue alguien con la que no podías hablar. Todo ese vínculo con mamá está internalizado y es parte de mi mundo interno. ¿Sí? Si yo te preguntara a vos el pueblo donde naciste o el lugar donde naciste, todo ese recuerdo que te viene, esos olores que recordás, esos colores, esos paisajes, esa gente, esa cultura, va a volver. ¿Por qué? Porque está internalizado, es parte de tu mundo interno, ¿sí? Eso es lo que él va a tomar de la teoría de George Smith. Él va a tomar de diferentes autores para poder conformar esta nueva línea que va a abrir en cuanto a la psicología, que es la psicología social, ¿sí? Ese mundo internalizado de nuestras experiencias, de nuestros vínculos, de nuestros grupos, lo vamos a llevar con nosotros, nuestra manera de vincularnos, lo que hemos aprendido, la manera de comunicarnos, todo lo que hemos internalizado, lo que hemos hecho parte nuestro, de nuestro interior, nosotros lo vamos a llevar con nosotros a donde vayamos, a los grupos donde interactuemos, ¿sí? Y va a tomar de Melanie Klein, una mujer que en ese momento hablaba de cómo se implanta la necesidad interna, ¿no? Cómo nuestra necesidad, esa necesidad que se crea desde el momento en que el bebé nace y por primera vez necesita respirar por sus medios, por primera vez necesita de un otro, ¿sí? De un otro externo a él, fuera de él, que lo va a ayudar en su supervivencia. No solamente va a necesitar el hecho de ser alimentado, del hecho de ser contenido también, ¿sí? De ser abrazado, de sentir el afecto. Se sabe que muchos bebés que quizás han sido rescatados de guerras, ¿no? Y han quedado hospitalizados porque eran bebés
muy chiquititos, ¿sí? Muchos de ellos no sobreviven, y no es que no sobreviven por el hecho de no tener alimento y ser cambiado, de ser aseado, no sobreviven porque les falta la contención, el abrazo, esa necesidad que viene implantada, ¿sí? Ese bebé que cuando llora, cuando es alzado, al escuchar los latidos de su corazón, del corazón de su mamá, se calma, ¿no? Melanie Klein va a hablar de este concepto de necesidad-satisfacción, ¿no? Según Freud decía que había de alguna manera un motor, ¿sí? Algo innato en nosotros, ¿sí? Que nos lleva a actuar de cierta forma. Melanie Klein habla, eso él lo va a descartar, Pichon Rivière, y él va a tomar lo de Melanie Klein, va a decir el motor de nuestra búsqueda, el motor de nuestros vínculos va a ser una necesidad interna. ¿Sí? Lo hablábamos la clase pasada, ¿sí? Nos unimos a ciertos grupos porque hay una necesidad interna para cubrir. Nos unimos a pasar la vida, ¿sí? A casarnos con alguien porque internamente esa persona cubre una necesidad en mí. ¿Sí? Lo hablábamos para los que somos creyentes justamente de la creación de Eva. ¿Por qué es creada Eva? Para cubrir una necesidad interna en Adán. ¿De cuál? De no sentirse solo, ¿sí? Dice que no se encontró pareja, ¿no? Y al ver lo que estaba solo, crea un vínculo, ¿sí? A Eva para poder cubrirlo. Entonces hay una necesidad en nosotros que nos lleva a vincularnos con ciertas personas, ¿sí? Cuando esas necesidades necesitan ser de alguna manera satisfechas. Y cuando esas necesidades no son satisfechas, esas carencias quedan en nosotros, ¿sí? Quedan en nosotros y de alguna manera cuando yo les hablaba recién de depresión, Pichon dice, llevándolo al brote psicótico o a las enfermedades que tienen que ver con lo neurótico, lo psicótico, ¿sí? Muchas veces tienen que ver con necesidades que no son reconocidas en nosotros, no las vemos en nosotros, ¿sí? Y han quedado sin satisfacer necesidades profundas, ¿sí? Carencias, que de alguna manera cuando no son trabajadas, cuando no son reconocidas, van sumándose a lo largo de nuestra existencia y desembocan en una depresión, ¿sí? Y luego esas depresiones son la base, según Pichon, de aquellas enfermedades que luego brotan de manera patológica. ¿Sí? Entonces él va a tomar para esta psicología social que él va a comenzar este nuevo camino, cosas, ¿sí? Teorías, conceptos de Freud, conceptos de George Mead y conceptos de Melanie Klein, ¿sí? Ahora vamos a... ¿Alguna pregunta sobre esto? Ustedes me interrumpen, ¿eh? Las veces que necesitan. ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos? ¿Continuamos? Yo supongo que me escuchan, ¿eh? Ya me estoy asustando. Sí, estamos acá. Continuamos. Muy bueno, muy bueno. Gracias, porque ya veo que quedé hablando sola y no me di cuenta. Muy bien, seguimos. Vamos a ver un poquito qué conceptos va a tomar de Sigmund Freud, ¿sí? El padre del psicoanálisis. Bueno, acá vemos que la vida de Sigmund Freud es el hombre que revolucionó la ciencia con su método para intentar dar significado a los sueños, ¿sí? Es la persona que nos va a hablar sobre el inconsciente, ¿sí? Él va a formar estos conceptos que los va a llamar tópicas. Tópicas tiene que ver con un lugar. Eso significa la palabra tópica. Es un lugar, ¿sí? Como si en nuestra mente pudiéramos de alguna manera darle ciertos lugares, ¿sí? A 3 áreas que él va a hablar, ¿sí? Para poder explicarnos de alguna manera cómo funciona nuestro aparato psíquico, ¿sí? Esto es lo que Pichon va a tomar y va a continuar en cuanto a estos conceptos de Freud, ¿bien? Y los va a llevar también a su trabajo grupal, ¿sí? Porque todas estas cosas que él va a estar hablando sobre todas las tópicas de Freud, luego las va a aplicar a toda la dinámica grupal, ¿sí? Hay 2 tópicas que Freud va a mencionar, ¿sí? La primera de estas tópicas es cuando él nombra, ¿sí? Al consciente, al preconsciente y al inconsciente. Se llama así, las primeras tópicas de Freud, ¿sí? Es como si él pudiera tomar nuestra mente y dividirla en sectores, ¿sí?
Es como para que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? No es que nuestra mente está dividida, pero sí él hace referencia, ¿sí? De alguna manera a estos fenómenos psíquicos, ¿sí? Y tiene que ver con el consciente, ¿sí? Cuando hablamos del consciente, estamos hablando de todo lo que sucede en nuestro mundo exterior, que nosotros lo podemos de alguna manera interpretar, ¿sí? Ahora estamos conscientes de que estamos en la clase de psicología social, estamos conscientes de que estamos mirando estas tópicas de Freud, ¿sí? Todo lo que yo puedo ahora darme cuenta, ¿sí? De aquello que yo estoy participando. Bien, luego de este consciente hay una pequeña barrera, ¿sí? Donde es como una censura, ¿sí? Donde pasamos al preconsciente. Ahora lo vamos a ver parte por parte, ¿sí? Que son aquellos, cuando hablamos de preconsciente, estamos hablando de esos recuerdos que si yo te preguntara, por ejemplo, no sé, ¿qué almorzaste hoy? Quizás tuvieras que hacer un poquito de esfuerzo y decir, bueno, yo almorcé tal cosa. Enseguida ese recuerdo lo podés traer a la conciencia, ¿sí? Lo traes al aquí, a la hora, ¿sí? Con un pequeño esfuerzo. Si yo te dijera, bueno, ¿qué hiciste el miércoles de la semana pasada? Quizás tuvieras que hacer un poquito más de trabajo, pero a esta hora estaría haciendo tal cosa, ¿sí? O hice tal cosa. Es un recuerdo que traigo enseguida a la conciencia, ¿sí? Y luego hay un sector más profundo en nuestra psiquis que tiene que ver con el inconsciente, ¿sí? Que allí van guardados, ¿sí? Nuestros recuerdos más profundos. Bien, ahora lo vamos a explicar un poquito más. Entonces, el consciente viene a ser el factor cualitativo encargado de percibir la información procedente del exterior y del interior. Cuando hablo de consciente, para Freud estoy hablando de lo que yo puedo percibir, toda la información que me trae el exterior y también del interior. Soy consciente de esto, significa me doy cuenta de tal cosa, ¿sí? Lo puedo ver, bien, me puedo dar cuenta de esto, en el aquí, en el ahora, ¿sí? El preconsciente, como yo les decía recién, es un sistema situado entre el inconsciente y el consciente. Su contenido está integrado por elementos procedentes tanto del inconsciente como del consciente. Pero el preconsciente tiene que ver con esto que yo les decía, estos recuerdos que yo si hago un poquito de memoria los traigo a la conciencia. Quizás en este momento no los tengo en mente, pero si me pongo a pensar lo traigo, ¿sí? Lo puedo traer. Están a mano, por así decirlo. Y luego está el inconsciente. Dice, comprende todos los impulsos, según Freud, e instintos que nos motivan a la acción. ¿Sí? Estas fantasías, recuerdos, impulsos, se encuentran fuertemente cargados de afecto y son incapaces por sí mismos de acceder a la conciencia. Es decir, que este inconsciente, todos estos recuerdos, ¿sí? Que están muy cargados de emoción, ¿sí? Muchas veces tienen que ver con cosas más dolorosas, ¿sí? O situaciones de traumáticas, ¿sí? Que nuestra mente para resguardarnos y no tenerlas en nuestra conciencia. Imagínense que una situación traumática la tengo constantemente en la conciencia, ¿sí? Sería algo para entrar en una locura, ¿no? Pero para un nivel de protección es enviado como más atrás, como más profundo, ¿sí? Y que si bien quedan allí guardados, quedan guardados hasta un momento donde lo podamos elaborar, ¿sí? Van a ir disparados, ¿sí? No van a salir quizás directamente estos recuerdos, ¿sí? Pero van a ir disparados en impulsos, en instintos, ¿no? Quizás en sueños, en chistes, ¿sí? Todo esto era lo que Freud estudiaba, todos estos conceptos, ¿no? Muchas veces como los chistes hablan de cosas que nosotros tenemos guardadas muy adentro y que no somos conscientes, ¿sí? Como los sueños, como a veces nuestros impulsos. Cuanto nosotros más guardamos en este inconsciente, ¿sí? Cuando nosotros más llenamos este inconsciente, llega un momento que más disparan, ¿sí? Porque el inconsciente tiene un fin. ¿Qué significa esto? Que tiene un lugar, que no es algo elástico donde yo puedo guardar y guardar y guardar. ¿Qué pasa cuando las personas guardan en el inconsciente, ¿sí? Y nunca resuelven?
algo hablamos hace un ratito. ¿Qué sucede? ¿Cómo termina disparando esto? ¿Qué piensan? Te enferma la mente cuando no resolves, o no te das cuenta, o el inconsciente te enfermas. Ujú. Te O enfermas terminamos, Sí, o terminamos en una psicosis, en una neurosis. y vos decís, ¿qué le pasó? ¿No? Estaba totalmente normal y de repente, ustedes piensen en esto que le pasaba a Pichón, ¿no? Este jefe de guardia que se encontraba con esta situación. Cuando empieza a indagar, empieza a mirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, se encuentra de un montón de situaciones sin resolver. Como yo les decía, ¿no? Y él dice, la depresión es base de todas esas enfermedades patológicas, según su teoría. Desemboca en depresión, dice Sonia. Exacto, ¿sí? Porque llega un momento que cuando nosotros no nos trabajamos, ¿sí? No nos vamos tapando, tapando. Nuestra mente en algún momento nos va a resguardar hasta que nosotros estemos preparados para resolver. Ahora, cuando nosotros nos decidimos tapar, 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 ¿sí? Y esto nunca lo resolvemos, nunca lo enfrentamos, ¿sí? Ya lo que nos sirvió como una herramienta, ¿sí? Ahí vemos nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Esos mecanismos de defensa que en algún momento nos sirven para defendernos, para guardar nuestra mente que no entre en un estado de shock. Pero es momentáneo, es por un tiempo, hasta poder enfrentarlo. Pero cuando eso yo guardo, no resuelvo, ¿sí? Llega un momento que se va a empezar a disparar. ¿Y cómo se va a disparar? Y se va a disparar con depresiones, se va a disparar con brotes y con situaciones en el cuerpo, ¿sí? Con ataques de ira, con, pues sí, pero ¿cuándo reaccioné así? ¿Por qué reaccioné de esta forma? Me desconozco, ¿sí? Y eso tiene que ver que quizás nos tenemos que sentar, detenernos y empezar a mirarnos, ¿sí? Y empezar a decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Sí? Cuando hay algo que me angustia, la angustia, hay gente que dice, bueno, no sé, me angustié y es como que, bueno, salgo, me compro cosas, lo tapo, ¿sí? Salgo, me divierto con amigos, salgo, o no sé, me pongo a hacer otra cosa, me distraigo. Buenísimo, me distraigo hoy, me distraigo mañana, me distraigo 10 años. Llega un momento que eso se va a ir acumulando y llega un momento que la persona va a estallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos detenemos a ver qué nos pasa, ¿no? Y muchas veces cuando nos dedicamos a ayudar a otros, también, ¿sí? Ojo con esto. Hay mucha gente que se dedica a ayudar, 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 a estar para el otro, estar para el otro, estar para el otro, y no estoy nunca para mí, ¿sí? Y hay gente que se anota en todas las cosas, en todo, ¿no? Pero algunas veces le cuesta estar callado, en silencio. Hay gente que no soporta el silencio, ¿sí? Hay gente que si está en la casa sola necesita ruido y si no se va porque no puede estar solo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes estar solo? ¿Por qué no puedes estar en silencio? ¿Sí? ¿Por qué huimos de nosotros mismos, de encontrarnos con lo que nos pasa? Y seguramente ustedes, que son personas que tienen carga en lo social, les gusta escuchar, les gusta escuchar historias, acompañar a personas y se van a dar cuenta que lo más difícil muchas veces es que la persona se detenga a poder escuchar lo que les pasa, ¿sí? Que lo más difícil es afrontar sus propias situaciones y empezar a indagar a lo profundo, ¿sí? Al inconsciente. Cuando no quiero tapar este inconsciente, el inconsciente se va a disparar y me va a dominar y me va a empezar a dominar mis conductas. Y vos vas a decir, pero ¿por qué actué así? No sé. Y no voy a entender por qué exploté, no voy a entender por qué contesté, no voy a entender y cada vez me va a traer mayores consecuencias. ¿Sí? Entonces, esta tópica de Freud, Pichón la va a tener muy en cuenta para el trabajo, ¿sí? Y para llevarlo a lo que es la psicología social. Freud, al pasar después el tiempo, él de alguna manera como que afina el tema de las tópicas de estos lugares que tienen que ver con el consciente, el subconsciente o el preconsciente y el inconsciente, y va a alargar la segunda tópica, ¿sí?
le va a cambiar el nombre, pero no deja de ser exactamente muy parecido, exactamente lo mismo. ¿Sí? Dice, el modelo estructural o segunda tópica presenta las instancias del ello, el yo y el superyo, los cuales contienen al consciente, al preconsciente y al inconsciente. Y acá lo vemos como un iceberg, ¿sí? Y vemos que allí lo consciente es lo que sale a luz, ¿sí? Es lo que yo veo, lo que yo puedo experimentar, lo que me doy cuenta, es la forma en que yo me relaciono con lo externo, lo consciente, lo que yo puedo visualizar, ¿sí? Todo lo externo o de lo que me pasa. El preconsciente, ¿sí? Que va a tener que ver también con este yo, está allí jugando entre el afuera y el adentro, ¿sí? Porque son esos pensamientos que los puedo traer. Los traigo, los llevo, los traigo, los llevo, ¿sí? Pero están a la mano, ¿sí? Pero luego hay una profundidad que tiene que ver también con este inconsciente. Y vamos a ver de qué es lo que él le va a sumar a esta tópica, porque es muy interesante también. Él va a hablar del ello, ¿sí? El ello representa la instancia básica de la personalidad inconsciente. Este es el reservorio de la libido, ¿sí? De lo que tiene que ver del placer. Contiene todas las pulsiones y se rige por el denominado principio del placer, ¿sí? Si lo llevamos a nuestra vida, vemos al bebé. El bebé, sí, es puro ello, ¿sí? Él es puro ello en el sentido que él necesita ser satisfecho. Y cuando no es satisfecho, ¿qué va a hacer? Llora, ¿sí? Llora, se enoja, no sabe esperar a que quizás la madre está cocinando la papilla, ¿no? Él va a llorar porque él tiene hambre, ¿sí? Necesita ser complacido, necesita ser de alguna manera saciado, ¿sí? Entonces, este ello va a tener que ver con todo lo que habla del principio del placer, ¿sí? Si nosotros lo tuviéramos que llevar a una persona adulta, lo podemos asociar, como para entenderlo un poco mejor, a las personas que quizás tienen problemas con el consumo, ¿sí? El consumo problemático, las adicciones. ¿Por qué? Porque las personas que tienen problemas con el consumo, cuando algo les pasa, no huyen de eso que están sintiendo y ¿qué buscan? El placer, satisfacer esto que estoy sintiendo, ¿sí? Taparlo, es la búsqueda del placer, ¿sí? Por eso yo, bueno, tengo la especialidad en cuanto a adicciones, en cuanto al acompañamiento terapéutico también. Y una de las cosas que se trabaja en las personas que tienen adicciones es el ello. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver las otras partes también, pero ellos necesitan de alguna manera suplir a través del placer. Lo quiero ya, no quiero esperar, ¿sí? Quiero ya, quiero esto ya, y tengo muy poca capacidad de frustración, ¿sí? No tengo tolerancia a la frustración. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar con ellos es la tolerancia a la frustración y que esto pueda nivelarse, ¿sí? No es que está mal el hecho del placer. Ahora vamos a ver que también aquellos que tienen toda obligación necesitan regular esta búsqueda de placer, pero ahora no los quiero confundir. Vamos por parte. Luego del ello, que está relacionado con la búsqueda esta del placer, la satisfacción, está el yo, ¿sí? Dice, el yo es la única instancia que está en contacto con la realidad. Surge del ello durante la infancia, recuerdan como les dije del bebé, y se convierte en la única fuente de comunicación de la persona con el mundo exterior. El yo tiene que ver con esta parte consciente, ¿sí? Con esta parte que va a jugar entre el ello y el super yo. El super yo, que ahora lo vamos a ver, tiene que ver con toda la parte de nuestras leyes, ¿sí? Toda la parte las partes donde yo tengo responsabilidad, las partes donde yo tengo obligación, ¿sí? El ello tiene que ver con toda la parte que tiene que ver con la búsqueda del placer, la satisfacción. Y el yo es la parte consciente que va a estar mediando, ¿sí? Entre el super yo y el ello, entre mis responsabilidades, mis obligaciones, esa ley interna que tengo por dentro que me rige y esa búsqueda del placer.
¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, quédense tranquilos porque parece complicado, pero se van a dar cuenta después que no. La tercera parte, que es el super yo que les hablaba recién, ¿sí? Tiene que ver con la forma en que yo interioricé, ¿sí? Las normas, los valores morales, sociales, culturales, ¿sí? Tiene que ver con esta interiorización, ¿no? Que se da mediante sucesivas identificaciones con las figuras idealizadas de los padres. Representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Si yo estoy esperando, ¿no? Vengo manejando y yo veo el semáforo, ¿no? Mi super yo me va a decir que si se pone en amarillo tengo que aminorar la marcha porque voy ¿cómo es? A tener que frenar. El rojo me va a indicar que por ley, que por lo que me corresponde, que por esto, que este pensamiento moral, ético y por la multa que me voy a comer también, tengo que frenar. ¿Sí? El ello me va a decir, cruza, pasa, ¿no? Y no importa si viene otro allá, vos pasá, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo lo que yo internalicé con respecto a los valores morales, a las reglas, y de alguna manera a veces la internalicé, pero de una forma crítica. ¿Qué significa esto? Que no lo estoy cuestionando, ¿sí? Que es una norma, un valor moral que yo lo tengo asimilado y que no me la cuestiono, ¿sí? Y que muchas veces tiene que ver con esa voz de los padres, ¿no? Que me indican esto sí, esto no, esto sí, esto no, y yo soy un adulto y me sigo reglando por este sí, este no, y no sin tomarme el tiempo de decir esto es así, es tal cual, tengo que seguir estos mandatos, ¿sí? ¿Corresponde o no corresponde? ¿Sí? Entonces, el super yo es todo ley, es todo ley, es todo lo que debo, todo lo que es obligación. El ello tiene que ver con el disfrute y la búsqueda del placer. Y el yo es lo que está en el medio y es mi parte consciente donde va a lidiar con el super yo y el ello. Hay momentos donde yo no tengo ganas de estudiar, ¿no? Y el ello me dice, deja, lo haces otro día, lo haces mañana, después lo agarrás, ¿no? Y el super yo me dice, no, tenés que estudiar, ¿no? No dejes pasar, ponete a estudiar porque vas a rendir, ¿no? Es lo que me marca. Ahora que podemos, ¿se entiende la parte del ello, el super yo y el yo? Primero díganme si lo pudieron entender, si me pude explicar. ¿Sí? Sí, señora. Bien. Ahora, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Hoy les hablaba que muchas veces las personas que están con adicciones viven en el ello, ¿no? Son personas que viven al revés de nosotros. Cuando nosotros dormimos, ellos están despiertos. Cuando nosotros estamos despiertos, ellos duermen. Muchas veces no continúan sus trabajos, tienen problemas. Cuanto más avanzada está el tema de las adicciones, van perdiendo sus responsabilidades, no solo laborales, sino familiares también, ¿sí? Van atropellando situaciones todo por la búsqueda, ¿no? De poder satisfacerse. Entonces, lo que tenemos que trabajar en ellos, ¿qué es? El super yo, ¿sí? Que su yo consciente pueda que ir incorporando los valores morales, ir incorporando las normas, las obligaciones, las responsabilidades, ¿sí? Ese es nuestro trabajo con las personas que son todo ello, ¿sí? Todo ello, toda búsqueda de placer. En cuanto a las personas del super yo, las que están muy en el super yo, son personas que les cuesta disfrutar, tomarse tiempo de relajarse, personas que dicen, hoy no hago nada, hoy tomo el día para mí. Y cuando quieren sentarse y decir, bueno, voy a mirar una película, ¿no? Se sienten que están perdiendo el tiempo, que no están haciendo nada positivo, nada que sea de alguna manera valorable, ¿sí? Como que pierden el tiempo. Son personas que nunca se detienen a jugar con sus chicos, ¿sí? A tomarse un tiempo de disfrutar, ¿no? Porque son todas super yo, es todo obligación, es todo
de alguna manera norma, es todo responsabilidad. Entonces, esa persona que vamos a encontrar que quizás está parada en el super yo, tiene que aprender también a disfrutar, a tener momentos de placer, momentos de disfrute. Ese yo tiene que poder tener un equilibrio entre el super yo y el ello. ¿Se entiende esto? Sí, Sí. sí. Un ejemplo mi mamá tiene 89 años, está por cumplir 90 y está solamente en la casa. Y yo una vez le digo, mamá, ¿no querés jugar a, no sé si era el dominó o algo? Y me dice, no, ¿cómo voy a perder tiempo? Sí, Y me dio mucha risa porque digo, o sea, esto que decís ejemplificaba también su vida pasada de siempre ser muy, muy activa, pero en este momento en realidad no tiene que hacer nada, ¿no? sí, Solo, y era como un ejemplo que me hizo pensar a mí también cuántas cosas tengo yo parecidas a mi mamá, como que uno no puede perder tiempo. sí, totalmente. Esto es importante, que como bien dijiste, Debbie, poder mirarnos en esto, ¿no? Y decir, a ver, ¿dónde estoy yo en esto, ¿no? Mi yo, ¿dónde va? De alguna manera va transitando más. En el super yo tengo tantas reglas y fíjense la importancia, volvemos al ser social, ¿no? Que hablaba Pillon, porque fíjense de dónde sale este super yo, dice Freud. ¿De dónde sale este super yo tan fuerte? Fíjense en la diapositiva. ¿De los De padres? los padres, de la cultura. Ujú, de los valores morales, sociales, ujú, culturales. ujú. Fíjense que es netamente social, ¿sí? Y el ello, si bien viene también con nosotros, ¿no? Lo vamos regulando a medida que ese bebé va creciendo, ¿no? Va entendiendo que cuando mamá le dice, bueno, espérame, que hago esto o atiendo a tu hermanito y ahí vengo con vos. Vamos creciendo y vamos entendiendo que tenemos que esperar. Esa capacidad de frustración la vamos trabajando. Una persona que no tiene capacidad de frustración, ¿cuánto puede avanzar en la vida? ¿Cuántos objetivos puede lograr en la vida cuando no tenemos capacidad de frustración? Díganme, ¿es importante la capacidad de frustración? ¿Esta tolerancia? Es súper importante. Yo trabajo en un jardín maternal y vemos que los chicos o tienen, o sea, a ver, sus padres en esta nueva etapa después de la pandemia no saben poner, no pueden poner límites a bebés, no pueden poner límites a nenes de 2 años y ellos son los que mandan en la casa, no tienen tolerancia al no. Entonces nosotras como seños les enseñamos la rutina y tal vez la rutina es, bueno, ahora dejamos de jugar para desayunar. Y aparece el no y lloran y se frustran, pero eso se los estamos enseñando nosotros en el jardín, porque en casa, para que no llore y para que no se frustre, tal vez está la pantalla, está el celular, o te doy todo lo que vos querés porque me cansé de escucharte llorar y ya no te banco más. Entonces yo creo que va a haber una gran problemática al no, esos niños cuando sean adultos, si los padres no aprenden a poner límites y a que no se sientan frustrados, porque en realidad todos necesitamos sentirnos frustrados para poder superarlo, va a haber un gran problema. Y entonces también trabajamos con las familias para que puedan entender cómo trabajar, que nosotros trabajamos del jardín, pero es necesario que ellos trabajen desde la casa también, y es muy difícil porque muy pocos padres lo entienden. Sí, exactamente, ¿no? Y si después vemos, así como hablamos, ¿no? De esta investigación que hizo Pillón en cuanto a las familias y vio patrones que se repetían, en el caso, por ejemplo, de los adictos también tiene patrones que se repiten.
Y tienen que ver con lo que hablabas recién, ¿no? Que tienen que ver con personas que no pueden poner límites. Una de las cosas que se le enseña a las personas que están con un familiar en adicciones es a poner límites sanos, ¿sí? A poder decir que no, a poner reglas que no han puesto quizás a lo largo de su vida, ¿sí? Con ese niño que después fue creciendo, dejó de ser niño y siguió pidiendo todo ya y lamentablemente la vida no es todo ya, ¿no? En la vida hay frustraciones, en la vida hay exámenes que quizás vamos a desaprobar, en la vida hay trabajos que quizás nos van a echar y hay que levantarse, en diferentes áreas, ¿no? Uno de mis hijos juega al fútbol y está ya en alta competencia y se tiene que superar constantemente en cuanto a las frustraciones. Entonces, es importantísimo. ¿Sí? Porque si no le decimos a nuestros hijos es todo ello, es todo ello, es todo ello. ¿Y qué pasa con eso? Cuando sean grandes van a continuar con es todo ello. ¿Y de a dónde lo vamos a estar llevando? ¿Sí? Entonces es importante el equilibrio entre el yo y el super yo. Bien, es lo que una de las teorías de Freud que va a tomar Piaget. Dice, el superyo consta de dos subsistemas, la conciencia moral, que es la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. El ideal del yo, dice, es un modelo al que el sujeto intenta adecuarse, es modelos internalizados de los padres, los debería ser, ¿sí? Ojo con esto. Una cosa es el yo ideal, ¿sí? Que es a donde yo puedo poner todas mis capacidades y donde yo puedo desarrollarme de acuerdo a todas las capacidades que voy reconociendo en mí, todos los recursos que tengo. Y otra cosa es el ideal del yo, ¿no? Que tiene que ver con modelos internalizados, ¿no? Los debería ser, que yo adquirí, ¿no? De mis padres, y que quizás yo nunca llegue a ese ideal del yo, ¿no? Porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con un modelo impuesto, ¿sí? Con mandatos, ¿no? Y hay mucha gente, yo soy coach, y los coach ontológicos trabajamos mucho lo que tiene que ver con el mundo interno de la persona, ¿no? Y hay muchas personas que hoy de grandes sufren por todos esos mandatos, ¿no? Por lo que yo debería haber sido, pero de acuerdo a mis recursos verdaderos, a lo que yo quería, a mis propias metas de adulto o al ideal que otro tuvo de mí, ¿sí? Entonces, muchas veces me frustro, pero no tiene que ver con el yo ideal, tiene que ver con el ideal del yo, ¿sí? Los mandatos que otros pusieron en mí, los modelos lo que otros quisieron o de alguna manera los debería hacer, ¿sí? Las obligaciones que yo asumí y que no tenían que ver conmigo. Bien. Otro de los conceptos, lo vemos en 5 minutitos, es el concepto de Melanie Klein, sí, que yo les comentaba, es el concepto de necesidad-satisfacción. Dice, el sujeto es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente, dice Piaget Rivière, ¿no? ¿De dónde él va a sacar este concepto que va a llevar a su psicología social? Lo va a sacar de Melanie Klein, ¿sí? Esta mujer que en ese momento trabajó mucho con niños y que de alguna manera ve que toda motivación, ¿sí? Esa motivación para movernos ante la vida, para vincularnos con un otro, tiene que ver con esa necesidad que se implanta desde el momento en que nacemos, ¿sí? Y se explica la situación del niño cuando no son satisfechas sus necesidades, donde el ser amado se vuelve odiado al mismo tiempo por no recibir lo que desea, ¿no? Hay una posición esquizoparanoide. ¿Qué es lo que Melanie Klein está diciendo? Él está diciendo que ese bebé, ¿sí? Que hasta el momento cuando estaba dentro del vientre de su mamá, no tenía necesidad de nada porque ni siquiera necesitaba respirar, ¿sí? No necesitaba un abrazo porque estaba contenido, no necesitaba alimento porque estaba alimentado constantemente. Cuando ese bebé nace, ¿no? Comienza a sentir todas las necesidades. En el momento que comienza a respirar por su nariz, él se destapan, ¿sí? Sus vías respiratorias, el momento que siente necesidad de defecar, el momento que siente hambre por primera vez, siente la necesidad de contención, ¿sí? Hay un ser amado, ¿sí? Que él visualiza, ¿sí? Hay un objeto o una persona que él identifica que es la persona que va a suplir su necesidad. Yo me acuerdo que cuando mi hija nació, era chiquitita así, era apenas de días, y ella ya abría los ojitos y me miraba, ¿no?
Y donde yo iba, ella con su poco movimiento de cuerpo me seguía con los ojos, ¿no? Pero no porque me identificaba como mamá, me identificaba como el objeto que iba a cubrir su necesidad, ¿sí? Su necesidad de afecto, su necesidad de contención, de protección, de alimento, de aseo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Sucede que cuando mi necesidad es satisfecha, ese bebé no llora, ese bebé sonríe, te mira a los ojos, conecta, hay un amor, ¿no? Que va y viene, ¿no? Con esa madre y ese niño, las que son seguramente mamás, quizás pasaron ese momento donde se miran a los ojos y el bebé te sonríe y una se desarma por dentro, esa conexión preciosa, ¿no? Pero hay momentos donde esa mamá no está, ¿sí? Y esa mamá tarda en venir y esa mamá está ahí, pero no viene. Y ese bebé llora y se enoja. Yo me acuerdo que mi nena lloraba y se ponía roja gritando, ¿no? Porque quizás yo justo estaba en el baño o yo justo estaba calentando la mamadera y no podía ir, ¿no? Y aunque le hablaba, lloraba porque yo no estaba satisfaciendo su necesidad. Entonces ese niño pasa entre un amor y odio, ¿sí? Entre un amor y odio con su sujeto amado. Eso es lo que Melanie Klein va a decir. Dice, cuando el niño entiende que las cosas están fuera de su control, ocasiona una sensación de pérdida, caos y ansiedad, una posición depresiva, como que estoy perdiendo algo, ¿sí? Donde se ama, pero al mismo tiempo se odia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo satisfacerme a mí misma. Yo necesito esa mamá que venga a satisfacer mi necesidad. Necesito esa mamá que venga y me contenga. Necesito esa mamá que venga y me alimente. ¿Sí? Entonces, paso de esa posición de amor, ¿no? A esta sensación de pérdida, ¿sí? Y de odio, amor y odio, amor y odio. Bien, entonces, dice, para salir de esta situación el sujeto necesita disociar, con lo cual se aparta al objeto de amor y odio para analizar mejor la situación y entender la frustración y la reconciliación. Ese niño no va a ser siempre así, ¿sí? Ese niño va a ir creciendo y va a ir entendiendo que mamá ahora no puede, pero mamá está ahí y ahora va a venir, ¿sí? Que luego cuando se hace más grande me dejan en el jardín, pero mamá va a venir por mí. Empiezo a disociar, ¿sí? Empiezo a entender, a analizar mejor la situación y empiezo a entender la frustración, ¿no? Lo que hablábamos recién, ¿no? Y entiendo, ¿sí? Que mamá hoy no está, pero mamá va a estar, ¿sí? Mamá me dejó en el jardín, pero mamá me viene a recoger del jardín, ¿no? De alguna manera, comienzo a elaborar estas pérdidas, ¿sí? Y hoy hablábamos de esto, de elaborar carencias y elaborar pérdidas. Pero hay muchas veces que nosotros seguimos con esta etapa que hablaba, esta posición depresiva y esquizoparanoide que hablaba Melanie Klein. Y somos adultos y seguimos en esta situación, ¿sí? Y nosotros los argentinos somos muy del amor y odio. Hoy amamos y mañana odiamos, ¿sí? Hoy Messi era el mejor y mañana no ama al país, no quiere, no canta el himno, es el peor, ¿sí? Entonces, el poder disociar y entender que muchas veces esta misma persona, ¿sí? Hay momentos, hay cosas que no me van a gustar, pero hay cosas que tiene que son buenas. Entonces yo empiezo a comprender mis relaciones, ¿sí? Empiezo a comprender mis vínculos, ¿sí? Cuando me satisface, imagínense un adulto, mi marido me satisface, ¿no? Me da amor, me da protección, lo amo. Mi marido no me entendió, lo odio, me tengo que separar. Y estoy en esta situación de adulta, ¿no? De amor-odio. Cuando yo logro integrar a esta persona y entender que esta persona tiene aspectos positivos y aspectos negativos, que todos tenemos virtudes y defectos, yo puedo mejorar mis vínculos, ¿sí? Entonces, esta es una de las teorías de Melanie Klein de necesidad-satisfacción, ¿no? Todos necesitamos nuestro vínculo para satisfacer algo interno, ¿sí? Lo que nos moviliza es esta necesidad interna, pero yo tengo que entender que esa persona no puede ser toda la fuente de mi satisfacción, porque si yo pongo toda la fuente de mi satisfacción en esa persona, seguramente esa persona no va a poder cubrirlo y voy a entrar en una carencia importante en mi vida. ¿Se entiende? Bien.
¿Qué les pareció esto último que estuvimos hablando? Y ya cerramos. ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, como siempre, gracias y voy a trabajar en eso de amor y odio, que me cuesta tanto. Sí. ¿Saben qué importante es trabajar eso? ¿Sí? A veces nos enojamos y nos va a pasar a nosotros como operadores, ¿no? Que hay momentos que no vamos a poder responder a una necesidad. Y la persona va a decir, pero no estuviste, como si siempre tuviéramos que estar. El poder integrar que esa persona no es la fuente de mi satisfacción, que no va a poder cubrir todas mis necesidades, me ayuda a mejorar relaciones, a entender que todos integramos entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Que no que tenemos virtudes y defectos. Eso nos ayuda a ser menos exigentes con los demás también, ¿sí? ¿Algo que quisieran compartir o preguntar? Y ya cerramos. Espero poder mejorar la señal, chicas. Les pido mil disculpas. Pero bueno, ahora gracias a Dios pudimos terminar bien. Muchas gracias. Bueno, Diana. Perfecto. Cualquier duda me la hacen llegar, ¿sí? Y vayamos, estos no son simples conceptos, ¿sí? No es simple teoría. Trabajemos nosotros en esto, ¿sí? Trabajemos lo que hemos hablado de familia, intentemos identificarlos en aquellas personas que acompañamos, identifiquemos esto en cuanto a nuestro inconsciente, si estamos guardando, y si están disparando conductas que decimos, uy, ¿esto de dónde salió? Yo no era así. Bueno, empecemos a abrir, ¿no? Nuestros radares y decir qué me está pasando, ¿sí? Y en esto de las necesidades internas también, ¿sí? No pongamos toda nuestra fuente de satisfacción en las personas porque ninguna persona lo puede cubrir. Bien, podemos integrar lo bueno y lo malo, nuestros vínculos van a mejorar, ¿sí? Un beso grande y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias a todas. No olviden llenar la asistencia. ¿Y la asistencia está en el grupo o está Aquí en el chat. En el Aquí chat. en el chat. Ajá. Ok. Bueno. Y hago otra pregunta técnica, que para el depósito, viste que había como problemas en el link para ingresar el pago, digamos. Yo mandé en el otro WhatsApp el comprobante de pago. ¿Sirve eso? ¿Te sirve? Sí, los que tengan problema, envíenlo al otro WhatsApp y ahí se hacen el registro, así que no se preocupen. Gracias. Gracias, yo tengo otra pregunta. Que Debbie. Cuando envié el monto para este mes, aparecen dos opciones. Primera cuota marzo o segunda cuota abril. Y esta es primera cuota, pero es abril. Así que puse, no sabía cuál opción poner. Al final puse primera cuota, aunque no es marzo, es abril. Sí, es la segunda cuota, no te preocupes. Esta sería ya la segunda cuota. Pero porque me faltaría. Pagaron inscripción y la primera cuota. Ya tendrías adelantado. ¿Me entiendes? No, pero yo pagué una sola cuota después de la inscripción. Ah, ok. Bueno, escribe al otro número para que la chica que se encarga de eso verifique y te dé la respuesta que necesitas. Bueno. Dale. Bueno, feliz noche, hasta luego. Buenas noches. Descansen.